El tema de esta predicación que le hemos colocado a este culto de acción de gracias es tiempo de Navidad, un tiempo de reconciliación. El hecho de que Jesús nació cambió la historia de la humanidad. Tan es así que desde ese momento hay un antes y un después de Cristo. Todos los que estamos aquí somos un testimonio antes y después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, y antes de Cristo éramos una persona diferente, ¿cierto? Éramos personas sin temor a Dios, rebeldes, groseras, quizás en algunos casos, con excesos, con vicios. Pero en el momento que vino Cristo a nuestro corazón, nuestra vida cambió. Jesús vino y transformó nuestras vidas. Deja un apartado ahí y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Antes de Cristo vivíamos en el pecado, igual que todo el mundo lo vive aquellos que están sin Cristo, gobernados por las fuerzas de maldad, actuando de una manera desobediente a Dios, y merecíamos la muerte, porque sin Cristo la paga del pecado es ¿qué, hermanos? Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, ponga su vista ahí. Y Él os dio vida, ¿a quiénes? A usted y a mí. Cristo nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si logra ver cómo el apóstol Pablo nos habla de un antes y después de Cristo. Metafóricamente, los cristianos hoy celebramos que Jesús nació en nuestro corazón. ¿Entendió eso? Lo repito. Los cristianos el día de hoy celebramos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Porque por encima de la fecha, del calendario, del mes, lo más importante es de que Cristo nació en nuestro corazón y cambió nuestras vidas y las transformó de tal forma que ahora podemos reflejar a Cristo con nuestras vidas. ¿Cuántos pueden reflejar a Cristo en su corazón, hermanos? Sigamos leyendo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese cómo Pablo nos habla acerca de ese estado en el cual nos encontramos en algún momento usted y yo. ¿Qué representa este día para usted como cristiano? Debe de representar algo extraordinario, porque ya no vivimos en tinieblas, ahora vivimos en la luz de Jesús, y tiene un sentido nuestra reunión como cristianos, y esta tarde no es la excepción. Cada vez que se reúne la iglesia tiene un sentido importante, porque adoramos a Dios, y ese Dios que adoramos ministra nuestras vidas a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo sigue diciendo que esa maldad, ese pecado opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué, hermanos? Vivíamos en otro tiempo, pero ya no, ¿o sí? Ya no. No, ya no estamos viviendo como la gente sin Cristo. Ahora vivimos como cristianos, reflejando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué, hermanos? Lo mismo que los demás. ¿Sabe que cuando yo leía, yo recordaba un poco acerca de mi vida? En el año 92 yo le entregué mi vida a Cristo, y desde entonces hasta la fecha yo recuerdo lo hermoso que es Cristo en mi vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue el día? ¿Se recuerda usted la fecha cuando usted le entregó su vida a Cristo? ¿Sí se recuerda? Porque algunos no, ni se acuerdan cuándo le entregaron su vida a Cristo.
Por lo tanto, no puede ni siquiera celebrar la Navidad en su corazón. Porque, ¿cuándo nació Jesús en tu corazón? Es una fecha que no se debe de olvidar, hermanos. Porque eso nos recuerda de que Dios nos cambió y de que Dios nos transformó. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿qué, hermanos? Que nos amó. ¿Saben que Jesús vino a este mundo, y particularmente en nosotros, vino al pesebre sucio y maloliente de nuestro corazón para que Él naciera y nos diera una razón de celebrar que Jesús vino a este mundo, hermanos? Porque así estábamos, con un corazón sucio, maloliente, pero Cristo vino y nos transformó y nos dio una vida y una esperanza hermosa, hermanos. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hablar de la Navidad es hablar del regalo más hermoso que la humanidad ha tenido en esta tierra. A veces algunos tienen controversia para ratificar o confirmar la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, lo más importante es de que Él nos cambió. Caminábamos en una dirección y de repente, cuando vino Cristo, nuestra vida dio un giro de 180 grados. ¿A cuántos les cambió la vida a Cristo, hermanos? A mí también me cambió la vida a Jesús. Me transformó, y aquello que no tenía esperanza hoy tiene claridad gracias a Cristo. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo hermoso de que Jesús venga a nacer en el corazón de un ser humano. Que lo que hayas hecho desde el momento que viene a tu corazón, Jesús te da la oportunidad de que la vida tenga un sentido, hermanos. Las cosas son hechas nuevas. Ahora lo viejo pasó y llega una oportunidad nueva para hacer las cosas con propósito eterno. Y dice el texto 18: y todo esto proviene de Dios. Es decir, nada tenemos que hacer en este nacimiento. Todo es obra de Dios, es amor de Dios, es gracia de Dios, es misericordia de Dios. Toda la obra de redención es gracias a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué, hermanos? De la reconciliación. Y aquí encontramos el tema de la predicación. El hombre antes sin Cristo o antes de Cristo estaba alejado de Dios. No había comunión con Dios. Separados. Y por cierto, puede ser que esta noche, en este lugar, tú seas alguien que no esté reconciliado con Dios. Quizás has asistido a una iglesia, o quizás has asistido regularmente en los cultos de Navidad como invitado, y sabes del amor de Dios, y conoces de Dios, pero no te has reconciliado con Dios. Vives enemistado con Él. Conoces de la palabra, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo has hecho. Hoy Dios habla a tu corazón. Es tiempo de que dejes de vivir lejos de Dios y reconcíliate con tu Creador. La palabra reconciliación que encontramos aquí nos habla de unir dos partes que estaban distanciadas, dos partes que no podían unirse. Y la reconciliación es eso, unir aquello que estaba separado. Y gracias a Dios, usted y yo fuimos reconciliados gracias a la obra y primero al nacimiento de Jesús. Porque si no hay nacimiento, no hay redención. Si no hay nacimiento, no hay salvación. Si no hay nacimiento, no hay vida eterna. Entonces, gracias a Dios, porque Jesús
nació y vino a este mundo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a los que nacimos de nuevo, a los que ahora somos cristianos. ¿Qué nos dio, hermanos? Es decir, la palabra reconciliación tiene dos sentidos. Uno es con Dios y otro es con tu prójimo. Por cierto, ¿cómo estás con tu prójimo? Ha transcurrido casi un año, 2022, y seguramente durante este año tuviste distanciamiento con alguien, con algún familiar, probablemente con tu esposo, con tu esposa. Aquí has llegado esta tarde, vives bajo el mismo techo, te dices cristiano, pero realmente no tienes una convivencia como un hijo que nació en Cristo Jesús. Estás viviendo tu vida como tú quieres, como tú piensas y como tú crees, pero no como vive un hijo de Dios que ha nacido en Cristo Jesús. Si tú eres un cristiano y te llamas cristiano o cristiana y te dices haber nacido de nuevo, escucha esto: Dios te ha otorgado a ti el ministerio de la reconciliación. Que tú seas una persona que una dos partes que están separadas. Esto es fuerte, porque las relaciones interpersonales son difíciles. Probablemente esta noche aquí estás y necesitas de que Cristo actúe en tu relación. Tú como padre con tus hijos contigo, tu esposa con el esposo con la esposa, la nuera, el yerno, los suegros. Necesitamos la reconciliación, y eso representa que Jesús nació, hermanos. Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A los que nacimos de nuevo, a los que somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Sigamos leyendo el pasaje 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué? Eso se llama perdón. No tomar en cuenta la ofensa. ¿Sabe que esta Navidad es un buen momento para perdonarnos? ¿Sí lo saben? Yo no entiendo cómo muchos cristianos pueden cargar con el odio, con el rencor, con la indiferencia, con la molestia, con el enojo, y hasta con la amargura. Yo no logro entenderlos. Dice la palabra de Dios que Dios reconcilió, unió las dos partes con Él mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es perdón. No nos preguntó Dios cuánto lo ofendimos. No nos preguntó Dios, ni tampoco nos reprochó cuánto mal hicimos. Simplemente, como el padre con el hijo pródigo, aquí estoy. Nos recibió con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos perdonó, ¿sí o no? Amén. Nunca nos reprochó y nos dijo cuántas veces pecamos. Simplemente venimos a Cristo, confesamos nuestros pecados delante de Él y Él nos perdonó, y nunca nos recuerda aquello que ofendió su nombre antes de Cristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Diga conmigo: y nos encargó. Dígalo. Y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes nosotros? ¿A usted? ¿A usted? ¿Cuántos son cristianos? Dígalo fuerte con convicción. A usted Dios le encargó el ministerio ¿de qué, hermanos? De la reconciliación. ¿Sabe que a veces es bien fácil predicar la palabra de Dios? Pero qué complicado vivirla, ¿verdad? Qué complicado. Qué complicado para un cristiano. Qué difícil. Predicar, claro, necesitamos de la gracia de Dios.
Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de leer la Biblia, de estudiarla. Necesitamos eso, ¿cierto? Pero vivirla, necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro yo, y tomar la cruz de Jesús todos los días. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Tampoco el amén cuesta. Salir de aquí, llegar a tu casa, entrar con tu familia y ponerla en práctica, eso sí, es difícil. Amén. Ahí dice entonces la Biblia que a nosotros los cristianos, en aquellos donde Jesús nació en el corazón, nos encargó la palabra de la reconciliación. Esta Navidad, que nos habla del nacimiento de Dios, a su servidor como predicador, me ha encargado con usted que está escuchando el mensaje de que usted se reconcilie si tiene diferencias con alguien. Dios quiere que salga de este lugar renovado. Amén. Dios quiere que salga de usted de este lugar transformado para la gloria y obra del Señor. Vamos a buscar algunas citas con la ayuda de Dios para entender un poco acerca de este mensaje. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7 versículo 10. Dijimos que tiene dos sentidos la reconciliación, ¿verdad? Uno con Dios y otro con ¿quién? Con tu prójimo. A nosotros que somos nacidos de nuevo, Dios nos encarga la palabra de la reconciliación. Encontramos aquí, 1 Corintios 7:10, un problema entre pareja, en el matrimonio. No hay matrimonio perfecto, ¿verdad que no? No lo existe. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero para eso está la palabra del Señor, para que transforme, para que sane. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿casados están aquí? Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer que hasta ahí. Por muy difícil que tengas el problema, por muy difícil que sea tu situación, según la palabra de Dios, no debemos separarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a reconciliarnos, a perdonarnos, a amarnos, a sobrellevarnos por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestros defectos, que los hay y son muchos. Por encima de todo eso, si somos cristianos, no hay que tirar la toalla. No te separes. Separando no vas a arreglar nada. Esta Navidad puede ser diferente. Este diciembre, este fin de año puede ser diferente si tú decides que Cristo gobierne tu vida. Entonábamos un canto de adoración, que gobiernes mi vida. Lo cantó usted, ¿verdad? Y qué hermoso es lo que dice ese canto. Que viva yo siempre en tu voluntad, que gobiernes mi vida. Aquí dice la palabra: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Ok? O reconcíliese con su marido. Es un día para reconciliarse el día de hoy. Y que el marido, ¿qué hermanos? No abandone a su mujer. ¿Sabe que esta palabra es bien importante, hermanos? La reconciliación. Vamos a un pasaje más. Job, capítulo 42, versículo 7 en adelante. Job, capítulo 42, versículo 7. Antes de que leamos este pasaje, yo le pregunto a usted una vez más, en lo que va buscando, Job 42, 7.
¿Cuántas relaciones se rompieron en este año o fueron rotas este año 2022? ¿Sabe que es difícil la convivencia? Me he dado cuenta que con el paso del año, del tiempo, cuesta cada vez más tener amigos y tener amigos sinceros y tener hermanos en la fe. Cada vez cuesta más, cada vez hay menos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un pasaje que es Job. Él tuvo amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Y tuvo amigos que cuando él tuvo un problema, lejos de orientarlo y lejos de ayudarlo, le señalaron. Y eso produjo mucho en el corazón de Job. Pero vamos a leer qué dice la historia de Job. 42:7 de Job. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí, ¿qué, hermanos? Como mi siervo Job. ¿Sabe que también Dios puede restaurar y reconciliar los lazos de amistad que tenemos en esta tierra? Estos dos hombres no hablaron lo recto hacia Job, y Job pudo haber guardado resentimiento en esa circunstancia, pero Dios obró en gran manera y mostró de que se pueden reconciliar y se pueden restaurar las relaciones de amistad. Versículo 10, el 9. Fueron pues Elifaz temanita y Bildad suhita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué, hermanos? Fíjense que es una forma como Dios restaura la relación de amistad. Cuando tú oras por aquel amigo que hizo algo en contra de ti. ¿Cuántos oran por sus amigos? ¿No? Hermano, ¿sabe que este fin de año es un tiempo importante para restaurar esos lazos que hay por ahí y reconciliarnos? Yo le decía al inicio, hermanos, no somos los mismos de hace un año, somos distintos. Y si Dios permite la vida, no seremos los mismos en 2023. Me da mucho gusto verlo aquí. Le decía, usted es un alma eterna, vivirá por siempre, y esta palabra quedará marcada, registrada en su corazón, en su expediente, que Dios le recordará que usted tuvo la oportunidad para reconciliarse un 23 de diciembre de 2023. Quedará ahí. No es un mensaje más, no es un sermón más, es Dios hablándonos a sus criaturas de que es un día para reconciliarnos. Amén. Si ya fuimos reconciliados por Dios en Cristo Jesús, reconciliémonos con los demás. Amén. Y de esa forma celebremos que Jesús nació. Vamos a ir concluyendo. Romanos 12, 17. Romanos capítulo 12, versículo 16. Ponga su vista ahí, ponga atención. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad que delante de quienes, si es posible, en cuanto dependa de quién, de usted, ¿qué debe de hacer? En cuanto dependa de nosotros, si está en tus manos, si está en ti esta noche, traer reconciliación, hazlo. No lo hagas por otro, hazlo por ti, porque Dios te está hablando. Hermanos, el tiempo de diciembre
es de grandes contrastes. Diciembre nos habla de un tiempo de compartir, de dar, pero también lamentablemente en diciembre es cuando más se duele el corazón de aquellos que no pueden disfrutar de una familia, de un lazo de convivencia. En diciembre es cuando crece más la tasa de suicidios, de abandonos de hogares. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a ceder. Nadie está dispuesto a ceder. Es más fuerte lo que me hicieron y no podemos. Pero gracias a Dios que en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No podemos cambiar el mundo, hermanos, que cada vez está de mal en peor, pero sí podemos cambiar el lugar donde estamos, nuestra familia, el círculo social. Ahí sí podemos hacer la diferencia, no porque seamos capaces o competentes, por la gracia de Dios. Concluimos en el texto que leímos al principio, Lucas 2, pero ahora vamos a leer el versículo 11 en adelante. Lucas 2, versículo 11 en adelante. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra ¿qué? Paz y buena voluntad para con los hombres. Que esta noche salgamos de aquí no solamente con la paz de Cristo, sino con la paz entre hermanos. Amén. Con tu prójimo. Amén. Yo no sé si tengas una segunda oportunidad para tomar una decisión de reconciliación, porque es cuando Dios nos habla y cuando Dios nos da la oportunidad. Estamos a punto de cerrar un año, nos faltan algunos días. Aún hay tiempo de que en este año arreglemos las cosas y celebremos que Jesús vino a este mundo, y que de ese día que vino a este mundo, Él vino a mi corazón y Él me transformó. A mí no se me olvida el noviembre del año 92, no se me olvida y nunca se me va a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque mi vida cambió. Aún tengo defectos que debo de corregir, soy un ser humano, pero ese día mi vida fue cambiada, fue transformada, porque ahora tengo la luz de Cristo, la luz de la palabra, que me ayuda para transformar mi vida a la imagen de Cristo. Concluimos el texto 15 al 17. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, fíjese, después de ese evento, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es decir, no se quedaron solo con el mensaje de los ángeles, bajaron a Belén y dijeron: veamos esto que hemos visto. No te quedes solo con la palabra, no te quedes solamente con el mensaje de esta noche, ponlo en práctica. Amén. Pongámoslo en práctica. Amén. Vinieron pues, ¿cómo? Apresuradamente, es decir, el mensaje ahí está. El mensaje de Navidad está siendo dado a usted. Dese prisa con el mensaje que está recibiendo esta noche.
No lo ponga en la bolsa. Haga algo con lo que Dios le está ministrando. Vuelvo y repito, el tema de la reconciliación no solamente es entre pareja, también con los hijos, también entre hermanos en la carne, nueras, yernos, cuñados, concuños. Todo eso abarca la reconciliación. Unir dos partes. Apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No se quedaron con el mensaje. No te quedes con el sermón solamente. Haz algo con ese mensaje que Dios te está dando esta noche.